en realidad están presentes en todas estas temas que hemos dado, están presentes los cuatro principios y las reglas bioéticas. Numerosas normas legales obligan al secreto profesional, imponiendo en algunos casos, esto ya lo dijimos. ¿Qué dice arriba? Concepto de la historia clínica desde el punto de vista legal. Después vamos a entrar un poquito, no hemos entrado en todo lo que es derecho y legalidad, estamos desde lo más genérico y del lado de la ética, pero bueno, dentro de la legalidad, de la medicina legal, la historia clínica tiene un papel sumamente importante, ¿no? Por todo lo que hemos venido hablando y por y además es el respaldo que nosotros podemos tener. Documento médico legal donde se registra toda la relación del personal sanitario con el paciente, todos los actos y actividades médico-sanitarias realizados, todos los datos relativos a su salud que se elaboran con la finalidad de facilitar su asistencia de su nacimiento hasta su muerte. Por más que nosotros nos cambiemos de institución, de prestador y demás, la historia clínica se traslada. Nosotros se pide, el nuevo prestador pide el reparte de la historia clínica o resumen en los datos más relevantes de la historia clínica al antiguo prestador. O sea que a nosotros esta historia nos va a acompañar y que puede ser utilizado por todos los centros sanitarios donde el paciente acuda, que es lo que estábamos diciendo. Hablando siempre como médico legal, se trata de un conjunto de documentos de atención sanitaria y el reflejo, esto ya lo dijimos, su uso adecuado, custodia y cumplimiento son problemas a los que se enfrentan los profesionales de salud a diario y que están regulados por diversas normas legales, así como por obligaciones de carácter ético. La dirección técnica a través de lo que es archivo médico, registros médicos, es responsable y es tutor de esta información. Por eso cuando nosotros tenemos que ir a pedir la historia o necesitamos el resultado de un informe y demás, y llegás a buscar el resultado de tu madre o de algún familiar, no te lo van a dar. Tenés que traer la fotocopia de la cédula y una carta escrita a mano, puño y letra de esa persona, porque bueno, legalmente la institución es el responsable de eso. Entonces, si nosotros entregamos documentación sin a otra persona, bueno, pasa a ser responsabilidad de la institución. Los principios deontológicos implicados en relación con la protección de los datos sanitarios de la historia clínica son: A. Sobriedad en cuanto a consignar solo la información realmente necesaria para la atención de la salud. Lo que yo les decía, nosotros podemos escribir percepciones o impresiones o lo que estamos valorando siempre y cuando se ajusten al proceso asistencial o que puedan afectar su proceso asistencial, ¿no? No podemos hacer ni juicios de valor ni situaciones que no se ajustan a nuestro proceso. B, transparencia en la gestión y accesos a la historia clínica. Lo que yo les decía, ¿no? Bueno, vamos a loguearnos, va a estar nuestro nombre, seamos profesionales cuando accedemos a la misma y respetemos la confidencialidad del paciente y realmente escribamos, registremos lo que realmente pasó, se hizo con objetividad. Por eso dice transparencia en la gestión, ¿no? Digo esto porque ha pasado en que se han registrado cosas, las compañeras que trabajan ya me pueden afirmar, pero que se han registrado o han habido eventos que se han registrado y en realidad no fue así. Entonces por eso se habla de, bueno, legalmente hacerlo, registrar realmente cómo fueron las cosas. C, responsabilidad íntimamente ligada con la no maleficencia por las consecuencias para el paciente de errores o olvidos en el registro o la difusión de datos privados. Esto también va de la mano, ¿no? No sé, hizo una reacción alérgica o le di por error medicación de otro paciente a este paciente o se lo pasé en bolo en vez de diluirlo. Bueno,
que quede consignado en la historia, porque puede pasar que este paciente haga una reacción alérgica o un, no sé, un rash porque lo pasamos muy diluido o hizo una flebitis, situaciones que pueden pasar y bueno, debemos determinar cuál es la causa, ¿no? Realmente, ¿qué pasó? ¿Se lo pasé más rápido el tiempo en el que iba? ¿Le pasé por error otra medicación? ¿O el paciente es alérgico al yodo? Imagínense un contraste en imagen, ¿no? Pacientes que son alérgicos y demás y llevan una cierta preparación cuando le vamos a pasar el contraste y no chequeamos, no preguntamos si este paciente se había preparado, había tomado los antialérgicos antes, igual se le infundió el contraste y hizo una reacción alérgica. Bueno, ser transparentes y ser responsables de las cosas, porque va en vida, primero la vida del paciente por una reacción, por ejemplo, o un procedimiento mal hecho, o lo que sea, puede conllevar muerte a un paciente. Una reacción alérgica severa te mata, en un alérgico severo te mata. Y después, porque bueno, buscar las posibles soluciones, el antídoto a estas situaciones. Esto hablando en cosas graves, pero imagínense, no sé, un paciente que está dolorido y alguien está registrado como que se dio el analgésico, pero en realidad no se dio. Tratamientos antibióticos en que el antibiótico actúa a cada tanto tiempo, entonces nosotros nos salteamos una dosis y puede tener consecuencias. Un paciente en un posoperatorio de cadera que no se tiene que levantar y se levantó. Para poner ejemplos de la práctica de cada una de las especialidades, bueno, nosotros necesitamos que quede registro en la historia para saber que capaz que ese paciente o está más dolorido o evolucionó diferente o mal porque hubo un evento o pasó alguna negligencia o demás de protección universal de todos los datos de todos los pacientes en todos los centros, ¿no? No importa si es de ACE, no pasa nada, mandame la historia que no hay problema, no importa si, no, en todos los lugares debemos respetar y ya sea intrainstitución o fuera de la institución, a mí como personal de oncología, quizás no necesito ir a revisar historias de un paciente que está en cirugía, ¿no? Y a veces, bueno, pasa que vemos que entra gente que no es del servicio a esas historias y no es correcto. Nosotros tenemos que entrar a las historias de los pacientes que vamos a asistir, por más que, y les digo esto porque hemos tenido pacientes que, bueno, quizás son conocidos públicamente o hubo un evento grave o una situación grave, evolucionó mal y demás, de esos pacientes complicados en los que se habla de pasillo. Y después, yo que soy auditora, por ejemplo, entro en las historias y veo que han entrado una cantidad de personas porque el registro queda, es lo que yo les digo, una vez que nosotros nos logueamos, el registro queda. Bueno, no es éticamente correcto, no está bien entrar a ver las historias por más curiosidad que nos genere una persona y demás, no se puede. Y legalmente podemos tener también implicancias legales porque estamos violando la confidencialidad de ese paciente. ¿Alguien tiene algo para aportar o algo? Profe, yo quería hacerte una consulta porque, por ejemplo, yo trabajo en el hospital y ahí Sí, tenemos, como todos saben, hay estudiantes y sí. ellos muchas veces entran precisamente a leer las historias, a investigar, incluso hacen notas y usan el nombre del licenciado que los está, que está a cargo de ellos, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, en realidad las instituciones están interesadas y ¿se acuerdan que la clase pasada lo hablábamos, el hecho de las fotos, de sacar fotos a las historias? Ojo cuando ustedes van a entrar todos a hacer clínica, a hacer práctica, o sea que van a tener acceso a las historias, pero van a tener acceso a la historia donde vos vas a asistir el paciente, ¿no? A vos te van a adjudicar un paciente, vas a ir con un docente responsable, por eso los estudiantes no están solos, tienen un docente responsable
y van a tener acceso a esa historia con objetivos de estudio, ¿no? Con objetivos meramente asistenciales, porque van a ser procesos asistenciales y además autorizados como centro universitario en el caso del hospital y de Mautone, y la asistencial también. Los tres son áreas docentes, entonces y las instituciones avalan que esto pase, ¿está? Lo que no podemos hacer, y era lo que yo les contaba, que a mí me pasó siendo docente, es que, bueno, saquemos fotos de las historias y demás. Eso no, porque es esto que yo les digo, la replicación que puede suceder. Sí vamos a sacar notas para armar un proceso de atención de enfermería, por ejemplo, nosotros tenemos que saber los antecedentes personales, cuál fue el motivo de ingreso y demás. Esto lo podemos hacer porque las instituciones están habilitadas como centros docentes. Tienen ya te doy, no sé quién es, pero ya le doy la mano. Tienen la habilitación de parte del Ministerio de Salud Pública y además del MEC. Nos inspeccionan, se inspeccionan las diferentes áreas y las diferentes áreas de práctica por el MEC. Y bueno, todo esto está contemplado, por supuesto. Están avalados y las direcciones técnicas lo saben y bueno, y además el MEC y el ministerio saben que, por supuesto, hay que declararse como centro universitario, como centro docente. Pero sí, se puede, están autorizados. No están autorizados a entrar a todas las historias, ¿no? Lo que les va a pasar a ustedes es, les van a adjudicar un paciente y ustedes van a ver la historia de ese paciente. Quizás, bueno, trabajen con algún compañero y vean. El otro día nos pasó que había una docente, a mí me pasó puntualmente que había una docente que no era del Mautone y no tenía usuario para entrar a las historias y me pidió el mío y por supuesto le tuve que decir, no te lo puedo dar porque además todos tenemos permisos diferentes para entrar a la historia. Yo tengo muchos permisos porque soy auditor, entonces podés entrar a todos lados, podés conocer muchas. Entonces, ojo también con esto, ¿no? Ojo con la entrada a cualquier permiso, porque, bueno, es un arma de doble filo para los dos, para mí y para ustedes, que entrando con mi usuario, imagínense si yo le doy mi usuario a 20 personas entran en mi nombre. Entonces, lo que sucede es, en el caso de los estudiantes, se les adjudica un usuario a las docentes y entran con el usuario de esa docente, que tiene un permiso limitado, no tiene un permiso extendido. ¿Está? No sé quién está levantando la mano. Yo acá, Jimé, Bien, en realidad, a modo de comentario, que hace unos meses un ex paciente del sanatorio utilizaba medicación antirretroviral. Ahora no puedo, dame un segundo, perdón. sí. Entonces, utilizaba medicación antirretroviral, retiraba en Mautone durante, no sé, 2 años, ponele, ¿no? Después estuvo bueno, no sé por qué convenio se había pasado para la asistencial y estuvo retirando su medicación cerca de un año en la asistencial. Después de eso se mudó para Montevideo y cuando llega a ACE, no, mentira, se fue en realidad adentro de Maldonado, se fue para ACE. Entonces, cuando va a ACE a tramitar para su medicación y demás, le dicen, pero usted hace cerca de un año que usted no está haciendo el tratamiento. Dice, no, no, yo sí, tengo tantos años haciendo tratamiento. Aparte, un paciente con una adhesión hermosa al tratamiento, muy prolijo. Y entonces le dicen, no, no, pero no hay registro en su historia. No, no, sí, yo estuve de tal fecha a tal fecha, fui paciente de la asistencial, antes de eso, no, no, usted la última vez que utilizó fue en Mautón en tal fecha, ¿no? Mm, Entonces allá, no sé al final cómo lo resolvió, pero no había quedado registro o la asistencial no había compartido ese registro, no sé qué fue lo que pasó, del periodo en el que él había sido paciente y había tenido consultas, y había tenido sus controles, había retirado su medicación, todo en la asistencial,
pero tuvo que hacer varios trámites, ¿no? Para que apareciera toda esa información porque no estaba en la historia en el momento de cambiarse de mutualista. Bueno, a veces lo que dice la norma, y ahora lo vamos a ver, es que la institución que recibe ese paciente tiene que pedir la historia, ¿no? Tiene que pedir, pero a veces eso no queda tan aceitadito y es el mismo paciente el que la debe de pedir y no te mandan. Yo no sé la parte de retiro de farmacia que vieron que antes a papel mucho menos, pero ahora los diferentes sistemas tienen que estar como casados, por así decirlo, relacionados para que vos tengas todo tu historial. No sé cómo es el de ACE y no sé cómo es el del asistencial. Sé que Mautone vos entrás a la historia y te fijás todas las antiguas recomendaciones y todo lo que sacó el paciente, si está recibiendo o no. Quizás fue un tema así más informático que otra cosa. Igual en este paciente lo más probable que se haga para clínica y si no tenía una buena adherencia al tratamiento, se podía ver si clínicamente si habían subido sus parámetros de carga viral y demás. Pero bueno, a veces en estas cosas medias híbridas que manejamos hoy, en el que en algunos sectores como farmacia puede ser que todavía no tengan todo informatizado y la historia clínica sí, bueno, no quedó unido a la historia, ¿no? Es un tema, no, hoy por hoy casi todos lados, y la asistencial dudo que no lo tenga, supongo que sí, yo creo que también, porque ellos tienen todo también informatizado, no sé la parte de farmacia cómo se maneja, pero vamos a llegar a un punto, el objetivo en realidad, el ministerio tiene el objetivo de que haya una historia clínica nacional en la que todas las historias clínicas, todos los prestadores nutran esa historia. Entonces, independiente de donde vos te atiendas, ingreses a tu base de datos. Nosotros todos los usuarios vamos a tener una historia clínica universal, nacional. Entonces, tenemos el registro. Si ven, cuando entren los que ya trabajan, o los que cuando entren a la práctica, en muchas historias aparece en negro, en el Mautone todo está en azul, esto aparece en negro y dice Historia Clínica Nacional, por ejemplo, lo que es vacunaciones, lo que es todo lo de la lucha y demás, aparece. Cuando es así en negro es porque ellos están alimentando a esa historia. Pero bueno, no está del todo aceitado, hay muchos sectores que están en debe. Pero está buena la idea es esa, ¿no? Hace años, yo no sé cuántos Zoom ya participé con respecto a esto, hay una historia clínica oncológica nacional también, donde está toda tu evolución, o sea que en algún momento vamos a llegar a tener esa historia clínica que vos entres a una única base de datos y no tengamos que estar pidiendo de prestador a prestador, ¿no? Porque imagínate que la historia clínica de un paciente, la nuestra capaz que es chica, o gracias a Dios por suerte, pero bueno, pacientes que han tenido reiteradas consultas, internaciones y demás, bueno, imagínense enviar todas esas historias cada vez que se cambia. Y en los pacientes VIH es común porque cubre medicación que en otras instituciones no, entonces a veces les conviene pasarse a ACE, entonces dependiendo cómo se encuentran económicamente van y vienen de ACE los pacientes VIH. Perdón. Perdón, Jimé, una consulta. Sí. Yo hasta hace poco tiempo eh, tenía la certeza de que la historia clínica era nacional, ¿no? Y que dependiendo del lugar del país en el que te encontraras, el médico o la institución que te atendiera podía tener acceso. Entonces, un día, hablando con un médico en Mautone, nos preguntó algo de un paciente, ¿no? Entonces, dijimos, digo, pero no es nacional la historia. No, me dice, eso es un mito. Y yo dije, pero, o sea, ¿qué equivocado estoy? Le digo, pero ¿en serio? Me digo, ¿cómo que es un mito? Me dice, no, ¿qué institución médica quiere revelar qué tratamiento? Hablando de pacientes, Mm. no que consultar por una gripe, ¿no?
Entonces me dice, ¿qué institución médica o qué médico quiere compartir sus conocimientos no quieren revelar, ¿no? Los tratamientos que utilizaron o, no sé, me dio la sensación no recuerdo las palabras, pero eso de como que en realidad cada médico y cada institución era muy celoso, ¿no? Del servicio que brindaba y bueno, los recursos que utilizaba para ese paciente. Yo dije, pero cuando tú te cambias, dice, bueno, cuando te cambias de motorista es otra cosa. Dice, pero si vos tenés un accidente hoy en Paysandú o en Artigas, dice, allá no tienen cómo saber si vos sos, en caso de que estés inconsciente, ¿no? Si vos sos alérgico, si tuviste Ah, una no, cirugía previa, no. Yo pensaba que sí. no, no tenés. Existe el proyecto, ya te digo, de hace muchos años, que está muy bueno, pero no hay una forma. Te lo digo que nosotros lo vivimos con COVID. No teníamos forma de saber ni siquiera. Después hay un sistema que lo maneja la gente el RUCAF y demás, que la maneja la gente de recepción, capaz que las chilenas de recepción lo saben más, en el que vos podés entrar a una base de datos y de ahí te dice de qué prestador es. ¿No? Podés saber de qué prestador y entonces a través del prestador vos llamás, por ejemplo, yo qué sé, a Pando, a Camepa a Comeca Canelones, llamás como de institución a institución o vía mail, la comunicación que quieras, y bueno, podés dar con algún dato de ese paciente o llamar directamente al paciente. Bueno, es Sí, toda el proyecto está desde hace mucho tiempo hace que está este proyecto, pero no, todavía no existe. Igual discrepo con el médico, no es la causa, no es porque alguien no quiera dar su receta mágica, que en realidad hoy por hoy no existen las recetas mágicas, porque todo está pautado, hay guía para todo, o sea que más que nada puede ser por un tema pero es difícil hoy, la legalidad no es capaz, o sea que la historia, y además otra cosa que lo dijimos la clase pasada y hoy lo vamos a repetir, la historia clínica es del paciente, no es de la institución. Por ende, el paciente puede hacer con ella lo que quiera, puede pedirla, presentarla donde quiera y donde sea. Y más hoy que, bueno, la consigna de seguridad de paciente de este año es los errores diagnósticos y el derecho de todos los usuarios a pedir segundas opiniones, ¿no? Bueno, a mí me diagnostican, no sé, no quiero ponerme como ejemplo, pero cualquier patología y no me quedo, no me dudo de ese diagnóstico y consulto con otro médico en otra institución, pagando, ¿no? Pero bueno, tengo ese derecho. Jessica estaba levantando la mano, perdón, que estaba terminando un concepto. sí, yo que trabajo en la recepción, por lo general Ah, necesitamos en el SUEM. eso, el SWAM, eso. No me salía el lugar. Pero es eso, ¿no? La única forma que nosotros tenemos es saber de qué prestador, la información que sí, 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 exacto. Maciel, es saber de qué prestador es. Para ahí, bueno, contactarnos, ¿no? Me ha pasado bueno, con Sí, COVID sí. era de todos los días, porque con la ley de urgencia y emergencia, en la que vos podés asistirte en cualquier parte del país, bueno, la gente iba a los prestadores a realizarse esto de urgencia, ¿no? Con COVID entraba dentro de esa ley. Y después yo que sé, había gente que venía, imagínate Punta del Este, que la gente viene de turismo, venía, se hacía el test y después, antes demoraban 48 horas en llegar los resultados. Si era negativo, bárbaro, pero si era positivo, teníamos que empezar a rastrearlos, hacerle todas las pesquisas y demás. Con las chiquilinas de recepción hicimos muy buen equipo, la verdad, nos solucionaron la vida. Bueno, perdón que tengo una cosa tan levantada. Seguimos entonces. Bueno, definición y regulación legal. La doctrina médica forense ha definido a la historia clínica como el documento o instrumento escrito en el que consta en forma metódica, ordenada y detallada la narración de todos los sucesos acontecidos y comprobaciones realizadas por el médico o el equipo médico durante la asistencia de un paciente en un establecimiento público o privado
desde su ingreso hasta el momento de su egreso por alta o muerte. ¿Vieron la definición legal, ¿no? Forma metódica, ordenada, detallada? También la historia clínica lleva, hoy por hoy, lo hace directamente el sistema, pero antes yo llegué a ordenar historias clínicas. El turno de la noche ordenábamos las hojas de acuerdo al orden que debían de tener las historias. Ahora después lo vamos a ver. Llevaban un cierto orden las historias clínicas, el ingreso, la evolución, los paraclínicas y por último la evolución y el egreso si cuando el paciente se iba, ¿está? Y además ordenada cronológicamente. Nosotros tenemos que tener ese orden para que realmente, número uno, nos sea sencillo de leer y de evolucionar ese paciente. Y además, porque bueno, para ver realmente cómo fue la evolución. Bueno, en nuestra ley de la 18.335, que todos conocen porque esta ya la dimos, derechos y obligaciones de los usuarios en el servicio de salud, esta ley van a ver la vamos a tener muy presente porque es la ley de derechos y obligaciones de los usuarios en las que constan básicamente esto, ¿no? Todo lo ético, todo lo legal con respecto a los usuarios. Y en esta ley hay capítulos específicos de la historia clínica en la que la historia clínica debe estar completa, escrita o electrónica, donde figure la evolución de su estado de salud desde el nacimiento hasta la muerte. Esto lo dice la ley. En caso de que una persona cambie de institución o de sistema de cobertura asistencial, la nueva institución o sistema deberá recabar de origen la historia clínica completa del usuario. Esto era lo que yo te decía, ¿no? Las instituciones, cuando reciben a los usuarios, deben tener por lo menos un resumen de la evolución de ese paciente. Ellos también tienen identificado, qué lástima, no hay nadie de registro, pero ellos también tienen qué partes de la historia se necesitan o debemos de pedir a la institución de origen. Hola, yo soy de registros, Mayra. Ah, bien, qué suerte. Bueno, yo... Sí, Dime, nosotros en realidad lo que hacemos hoy en día es que nada, el paciente viene, o sea, lo manda a afiliaciones, ni bien lo afilia, exacto. lo manda para nosotros que estamos al ladito, pegado a afiliaciones, le hacemos firmar el consentimiento para pedir la historia y la mandamos inmediatamente vía mail a la institución a donde pertenecía y la pedimos. Y no demora mucho, obviamente que demora el tiempo, eso lo determina la otra institución, pero es ágil, o sea, nos la mandan por mail generalmente y ya la incorporamos a la historia nuestra. Bien, bien. Hoy tenemos Divino porque es un popurrí de gente con conocimiento, así que genial. Divino de bien fiel todo el conocimiento como se hace. Pero bueno, esto es... Gracias. Perdón, pero Perdón. hace un tiempo atrás, cuando el tema del corralito, ahí sí era, teníamos como un listado y todo Ahí. paciente que se cambiaba, ahí sí era automático, lo pedíamos. Salía mismo de registros médicos el pedido. Hoy en Bien, día ya no es tan así. bien. Bueno, yo me quedé se ve que con el corralito. Igual sabía que era responsabilidad de institución de la nueva institución el hecho de, bueno, necesito información de este paciente que llegue. Bien. No sé quién más quiso hablar. No, yo le quería consultar a Mayra. Cuando Sí. solicitan esa información de la historia clínica, ¿se envía de forma electrónica esa información o sigue siendo en formato papel? La gran mayoría es electrónica, la gran mayoría, pero dos por tres nos aparece algún sobre papel. Y si el paciente solicita su historia clínica, ¿también es electrónico? Tenemos las dos opciones, eso lo decide el paciente. Gracias. De nada. Bueno. Bueno, también obviamente todo se cobra, ¿no? El costo de dicha gestión será de cargo de la institución solicitante y la misma deberá contar previamente con autorización expresa del usuario, que era lo que decía la compañera de archivo, ¿no? Vieron que siempre
es con consentimiento del paciente, ¿no? Que era lo que ella decía, hacía firmar el consentimiento. Bueno, el paciente tiene derecho a revisar su historia clínica y a obtener una copia de la misma. En caso de indigencia, le será proporcionado al paciente en forma gratuita, porque también tiene un costo. Por eso muchas veces lo que sucede es que, por eso yo les hacía el ejemplo de dirigirse directo a archivo, porque son los únicos que legalmente tienen la potestad de enviar. Por ejemplo, en mi caso que yo notifico al ministerio, puedo siempre y cuando sea al ministerio o algún ente regulador o alguna institución en la que, bueno, hubo una infección y yo necesite intercambiar información. Pero si no, cualquier servicio, emergencia, no puede enviar un informe a la emergencia del asistencial, por ejemplo. Tiene que ser a través de registros y esto también a mí me pasa usualmente que me piden el resultado de tal o cual paciente de institución a institución y bueno, lo correcto, que no quiere decir que siempre pase, pero lo correcto es que de archivos a archivos, de registros a registros, se envíen la información. Será reservada y solo podrá acceder a la misma los responsables de la atención médica y el personal administrativo vinculado con estos, el paciente o en su caso la familia y el Ministerio de Salud Pública cuando lo considere pertinente. No, el ministerio usualmente pide información y bueno, obviamente ellos tienen derecho a pedirla. El revelar su contenido sin que fuere necesario para el tratamiento o mediar orden judicial o conforme con lo dispuesto por el artículo 19 de la ley, hará posible del delito previsto en el artículo del Código Penal. ¿Se acuerdan que el no respetar la confidencialidad era un tema penal, ¿no? Estaba penado por ley. Bueno, soporte físico de la historia clínica, que era lo que estábamos hablando. Hoy por hoy casi todas son informatizadas, pero bueno, podemos tener muchos lugares, hay muchos lugares todavía en donde algo a papel existe. Básicamente la historia clínica en la actualidad tiene dos tipos de soporte: papel, una serie de formularios que se ordenan en una carpeta, debe seguir estricto orden cronológico, sin espacios entre los registros ni enmendaduras, no salvadas con la firma del profesional interviniente. Esto yo traje después fotos de antiguas historias clínicas. Y hoy pasa lo mismo con la parte informática. Nosotros no podemos arrancar una hoja y empezar de nuevo. No podemos, no me gusta, está desprolija esta parte de la hoja, salteo todo un pedazo de la hoja y escribo en la parte de atrás. No se puede, tiene que seguir todo este espacio cronológico. Les digo por si alguna vez tienen que escribir en una historia, bueno, lo que hacíamos, por ejemplo, era escribís fecha, hora y ahí escribís. El fisioterapeuta llegaba, fecha, hora, escribía, a veces ponían algún título, fisioterapia, no sé, fonoaudiología, lo que sea, escribía registro con la firma y número de funcionario, ¿tá? O número profesional en el caso de los médicos. Nosotros usualmente no ponemos nuestro número profesional. Pero, y tampoco corrector no existía, lo que hacíamos era tachábamos, ¿no? Hacíamos una línea por arriba y escribíamos error de anotación, ¿no? Error de registro si nos equivocábamos y escribíamos en otra historia. No eso de borrar, ¿no? Tachar tampoco, usar corrector tampoco, porque legalmente, en realidad, vos tenés que tener la opción de poder leer lo que dice abajo. Entonces, lo que haces es, bueno, tachás, haces una línea por arriba de lo que está escrito y pones error de anotación. Perdón, Sí, ahí agrego algo. Hoy sí, en día, con todo electrónico, en realidad hay que tener más cuidado todavía porque ya no lo puede solucionar la misma persona que está escribiendo. no, Tienen que llamar a informática o a dirección técnica. El otro día me pasó que llamó una doctora que le quedó abierta la historia del paciente anterior, que lo llamó, no estaba, no cerró esa historia, llamó al siguiente paciente y escribió todo lo del paciente siguiente en la historia anterior.
Cuando se Sí. dio cuenta, claro, llamó a archivo a ver si lo podíamos solucionar y tal, no somos nosotros. Y bueno, pues yo le dije dirección técnica, pero en realidad era informática. Y sí, se complica un poquito más, porque antes sí, justamente era una línea que tachaba, pero que se leyera lo que estaba debajo, pero ahora es un poquito más complicado, así que yo lo que diría es que presten mucha atención cuando van a escribir, porque no es tan sencillo de eliminar. En realidad la dirección, estuvieron bien en llamar a la dirección técnica porque hay un responsable de dirección técnica de parte de archivo y viste, han habido, yo he visto historias y funciona igual, ¿sabes? Les hacen como una línea por arriba lo escrito, pero creo que hay 2 personas en cada institución con autorización a hacer esto. Nunca se borra tampoco, no se puede No, borrar no, no. ningún documento de la historia clínica electrónica, nada, no puede, está cuando formatean los programas, ya tampoco tienen permiso para borrar nadie. No sé si alguien allá arriba en la cúpula de Universal tenga autorizado, pero después todos para abajo, nadie, porque nos ha pasado con situaciones. Ujú. Y he auditado historias en las que han habido errores de registro y funciona igual, ¿sabes? Le ponen como una línea por arriba de la historia. ¿Vieron cuando que nosotros lo podemos hacer en un Word? Que le ponemos una línea arriba de lo escrito y abajo le agrega error de anotación. Ahí va. Ujú. Y me ha pasado que rudimentariamente, por ejemplo, en CTI se ha escrito, entonces vos entrás a la evolución y en la próxima evolución, que está mal, ¿no? Pero nos puede pasar que encontremos alguna situación así. En la próxima evolución ponen, ¿no? Error de registro anterior. Entonces, ojo si alguna evolución no les concuerda o algo, porque puede haber sido un error, ¿no? Entonces, a veces, porque me pasó una vez y la misma médica escribió en la evolución, error de registro en la evolución anterior, fecha tal, hora tanto, que queda logueado en la historia porque, bueno, legalmente, por lo menos transitoriamente, o bueno, y legalmente y médicamente, imagínense que este paciente no se le indica alguna medicación evolucionada, ¿no? Sin la indicación directa a farmacia, que eso sí se puede cancelar, pero evolucionada, vamos a empezar con tal o cual tratamiento, bueno, puede tener complicaciones médicas también, pero bueno, por lo menos queda consignado en la historia hasta que se resuelva el hecho de que hubo un error de anotación. Y para los profesionales que venimos atrás y podemos leer esas evoluciones, que ya te digo, yo he visto de las dos, de las que borra soporte directo, soporte informático, que hace una línea y tacha como cuando lo hacíamos a papel, y de las otras que ponen error en la evolución anterior, fecha tal, hora tanto. Pero está, lo mismo que decía esto, el registro lleva la misma concentración o la misma importancia que el procedimiento en sí mismo, ¿no? Porque, bueno, también puede ser motivo de errores posteriores y demás, ¿está? Que, bueno, hoy por hoy yo no trabajo más en seguridad de paciente, trabajé un tiempo, pero comparto oficina con seguridad de paciente y les puedo decir que los errores de registro o ausencia de registros son errores frecuentes y bueno, tenemos que tener cuidado, como decía la compañera. Y después el soporte electrónico es la denominada historia clínica electrónica almacenadas en ordenadores mediante la utilización de programas informáticos. Se entiende, y esta sigla la van a ver seguido porque bueno, es como la abreviación, es como la sigla historia clínica electrónica. Entonces diferencia la historia clínica anterior de la actual, que es electrónica. Yo la escribo pila, historia clínica electrónica. Se entiende por historia clínica electrónica el conjunto integral de datos clínicos, sociales y económicos referidos a la salud de una persona desde su nacimiento hasta su muerte, procesados a través de medios electrónicos, siendo el equivalente funcional de la historia clínica de papel de acuerdo a lo establecido por el decreto. También hay un decreto con respecto a esto, ¿no? La diferencia son, decreto, ¿qué quiere decir? La obligación es algo que es por ley. Una cosa, cuando vos tenés una ordenanza, si bien
es una recomendación del ministerio gubernamental, pero no tiene la obligatoriedad que tiene el decreto. El decreto tiene sanciones si no se cumple. Por eso les digo siempre, es un decreto, es ley, por ende, si es ley, se debe de cumplir. Las diferencias son los medios de protección y acceso a los datos clínicos electrónicos almacenados, la seguridad. Hoy por hoy la cantidad de cursos y de capacitación sobre seguridad electrónica, y ustedes lo conocen más que nosotros, porque los jóvenes tienen más conocimiento y más facilidades con respecto a esto, del tema de seguridad electrónica, ¿no? Van a entrar al sanatorio, les digo, porque les va a pasar un ejemplo que a mí me pasa a diario, ¿no? No tengo acceso a diferentes páginas en las computadoras del sanatorio. Voy a entrar en mi teléfono a eso y si estoy conectada al Wi-Fi, no puedo entrar. Me pone página poco segura, o sea que tengo que usar datos míos para poder entrar. Todo eso, ese detalle es por esto, ¿no? Por seguridad electrónica. El sanatorio además está acreditado por la ley ISO no sé cuánto de calidad con respecto a seguridad de información. Y bueno, te da la seguridad que bueno, no pueden entrar los hackers hoy que son crack, que entran a cualquier cosa y te violan tu cuenta bancaria, tus tarjetas y demás. Imagínense que alguien quiera entrar al sistema informático de diferentes instituciones para tener acceso a la información de diferentes pacientes. Bueno, es un tema gravísimo eso. Entonces, hay mucha seguridad, hay muchos filtros y hay muchas barreras cuando nosotros hablamos de seguridad en esto, ¿no? En electrónica y almacenamiento. De forma de garantizar la privacidad y confidencialidad de estos nuevos escenarios. ¿Y esto por qué? Porque hay tantos dispositivos de seguridad y demás, porque, bueno, porque han pasado, que se han hackeado. Pues bueno, se hackeó el ministerio directamente, el Ministerio de Salud Pública, se entró a base de datos del Ministerio de Salud Pública, por ende pueden entrar a donde quieran. El 2005 la OMS aprueba la resolución sobre cibersalud, reconoce el aporte que para la salud y la gestión de los sistemas de salud supone la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, y esto era lo que hablábamos de la historia clínica nacional, ¿no? Define e-salud el uso costo efectivo y seguro de las tecnologías de la información y comunicación en apoyo de la salud y de los ámbitos relacionados con la salud, incluyendo los servicios de atención sanitaria, vigilancia de salud, literatura y educación, conocimiento e investigación. Y es esto, AGESIC, ¿no? Que capaz que lo escucharon un poco. Lo escucharon con COVID, fueron los que desarrollaron todo lo que fue coronavirus.u y todo. Uruguay en realidad está muy bien con respecto a esto. Nos falta muchísimo, nos falta muchísimo. Ojalá y en algún momento veamos la historia clínica nacional, que en realidad nos sirve a todos, pero bueno, hemos evolucionado. Les digo que yo tengo contacto con gente de otras partes de América, sobre todo, y bueno, nada, ellos van a carreta todavía. Afirma que el fortalecimiento de los sistemas de salud a través de la e-salud refuerza los derechos humanos fundamentales, aumentando y mejorando la equidad, solidaridad, la calidad de vida y la calidad en la atención, porque bueno, la información también sirve para eso. Bueno, historia clínica electrónica nacional. Esto es todo lo que hablábamos hoy, Natalie, de la historia clínica. En el 2012, el Ministerio de Salud Pública, Economía y Finanzas, Agencia del Desarrollo del Gobierno, Sociedades de Información y del Conocimiento, AGESIC, crea el programa Salud UI con el objetivo de desarrollo de un sistema de historia clínica electrónica nacional. Por eso les digo, miren todos los años que hace, desde 2012, bueno, y vos, la compañera que trabaja en registros también, ¿no? No sé cuántos Zoom y cuántas capacitaciones he recibido con respecto a esto. Algo hemos evolucionado, pero bueno,
por lo menos últimos avances no hemos visto. Objetivos: desarrollo de un sistema de historia clínica nacional basados en la definición de una plataforma tecnológica que permita interconectar los distintos sistemas informáticos de los prestadores de servicios de salud y viabilizar de esta forma el intercambio de datos clínicos de los pacientes en el contexto de una asistencia. Imagínense que esto debe de tener, pensando ahora, algunas trabas de seguridad. Además, todo lo que es informático es muy caro y debe de tener además algunas trabas de seguridad. Por decreto, en 2017, obligatoriedad para todas las instituciones con competencias legales en materia de salud, sean públicas y privadas, de llevar una historia clínica electrónica y de utilizar la plataforma electrónica nacional, que bueno, era lo que yo les decía. Vemos, en algunas partes de la historia, vemos cómo estamos interconectados con la nacional, porque bueno, vacunaciones es una, cuando están los pacientes ingresados en ACE también, después nos nutren las historias y bueno, algo se ve que han avanzado. Seguridad de los datos, ¿no? Artículo 10 de la Ley de los Derechos del Paciente, de Protección de Datos Personales. El responsable o usuario de la base de datos debe adoptar las medidas que resultaren necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales. Dichas medidas tendrán por objeto evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, así como detectar desviaciones de información, intencionales o no, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado. Esto es lo que hablábamos, ¿no? Esto de que estemos logueados, de que pocos tengan la posibilidad de anular la información, de que no todos tengamos los mismos permisos y acceso a la información, es esto, ¿no? Es un poco, este sería el respaldo legal con respecto a todo esto. En el artículo 11, principio de reserva, estableciendo que aquellas personas que tuvieran legítimamente información proveniente de una base de datos que les brinda tratamiento, están obligadas a utilizarlas en forma reservada y exclusivamente para las operaciones habituales de su giro o actividad, estando prohibida toda difusión de estos a terceros. Esto también lo hemos venido hablando en clase, ¿no? Nuestro aporte va a ser meramente asistencial, no es ni chusmerío, la tenemos que utilizar para eso, para nutrirnos de conocimiento de ese paciente, ya sea que somos estudiantes, funcionarios o lo que sea, y utilizarlo con ese objetivo. El inciso 2 refiere a los casos de tercerización de servicios cuando las instituciones médicas deben brindar información de sus usuarios para que se preste un servicio determinado, debiendo en este caso contar con un contrato que estipule la confidencialidad. Esto también, ¿no? Cuando nosotros tenemos tercerizado un servicio, imagínense, bueno, no sé, el resonador. Los usuarios de ACE, que ACE no tiene resonador en el hospital, y bueno, mandan sus usuarios o al asistencial o a Mautone, lo mismo. Esa información es confidencial. Se firma un contrato en el que los informes son confidenciales y cualquiera sea el resultado, se va a mantener esa confidencialidad. Bueno, la ordenanza 300, vieron que está sumamente normatizada y normatizada la parte de historia clínica, ¿no? El Ministerio de Salud Pública regula el manejo de las historias clínicas de los enfermos internados en los establecimientos de salud. En el artículo 1 de esta ordenanza, es obligatorio que los enfermos internados tengan su historia clínica con las anotaciones completas. Y es ley, vieron que esto no es decreto, es ordenanza, ¿no? Del Ministerio de Salud Pública. Es obligatorio de las instituciones que todo usuario ingresado a las 24 horas, previo a las 24 horas,
cuente con una historia clínica armada, establecida, con todas las características que deben de tener. Es obligatorio que al producirse el egreso haya quedado constancia en la historia clínica de los siguientes elementos, además de todas las anotaciones que se crean conveniente escriturar. Esto era lo que yo les decía de todas las partes o etapas que debe de tener una historia clínica, ya sea a papel o ya sea informatizada. A papel las armábamos, teníamos todo un instructivo de cómo armar la historia. Y es más, la gente de registros médicos, en conjunto con dirección técnica y toda la parte legal de la institución, porque las instituciones tienen abogados y demás, eran las que estipulaban y creaban esas historias, esos formatos, respetando todo lo que decía la ordenanza. Hoy, para el ingreso de esos pacientes, nosotros no vamos a ingresarlos porque el ingreso necesita un diagnóstico médico y demás, pero sí podemos hacer ingresos administrativos, por ejemplo, y hay campos que son obligatorios en donde debe estar escrito o contemplado todos estos ítems que estipula la ordenanza como obligatorios de que estén, ¿no? El diagnóstico clínico o proceso de enfermedad mórbido causal, ¿no? ¿Cuál es el motivo de ingreso del paciente? Ya sea que tenga un diagnóstico o tenga un motivo no específico que motiva el ingreso, ¿no? El diagnóstico definitivo, el diagnóstico clínico definitivo que haya surgido después de estudiar el caso, ¿no? Que es el diagnóstico, en las historias hoy lo que vemos es diagnóstico al egreso. Y bueno, yo qué sé, por ejemplo, el diagnóstico al ingreso era dolor abdominal y el diagnóstico al egreso va a ser colecistitis, colecistectomizado, por así decirlo, ¿no? Que es el proceso, te ingresa por probable colecistitis, bueno, el egreso va a ser el posoperatorio colecistectomizado, por así decirlo, por poner un ejemplo. Bueno, diagnóstico clínico definitivo, eso ya lo dije. 3, las intervenciones quirúrgicas que se pudieran haber realizado. Todos los procedimientos que se realizaron deben de estar en el egreso. Y el tipo de tratamiento y la terapéutica practicada. También, si no es quirúrgico, bueno, nada, los antibióticos, la analgesia para el dolor, la quimioterapia, etcétera. En el artículo 4 de esta misma ordenanza, no puede existir ningún enfermo en internación del que hayan transcurrido 24 horas desde el momento de su ingreso sin tener su historia clínica comenzada y por lo menos el diagnóstico inicial o de ingreso, ¿tá? El motivo por el que ingresa a la institución. Cuando hay habilitaciones, cuando hay auditorías por parte del Ministerio de Salud Pública que hacen fiscalizaciones y auditorías para habilitar, por ejemplo, un CTI o para habilitar, no sé, un blog, bueno, lo que sí auditan, y sí he estado en esas auditorías, es esto, ¿no? Que todos los pacientes que están ingresados tengan una historia clínica abierta, por lo menos, ¿no? Con un motivo de ingreso o con un diagnóstico de ingreso en las primeras 24 horas, que hoy por hoy no pasa, pero antes pasaba, que haya pacientes. O, bueno, lo que sí pasa a veces que nos llama la atención es que el motivo de ingreso sea control de salud, por ejemplo, ¿no? Que no tenga específico por cuál es el motivo del ingreso. Entonces, eso está mal, es un error. Bueno, características de la historia clínica, todo esto lo hemos ido viendo, pero bueno, no está de más puntuarlas, ¿no? Primero, confidencialidad, seguridad, veracidad, ¿no? Lo que yo les decía, realmente vamos a escribir y vamos a registrar realmente lo que pasó, ¿no? Cuanto más rica sea nuestra valoración, mejor. Rigor técnico de los registros, también, ¿no? El hecho de, bueno, remitirme realmente a mi profesión. Que sean en el momento oportuno. A veces lo que nos puede pasar es que un paciente se descompense
tengamos que primero compensar lo que en una emergencia o en una UCI o en un piso mismo, en cualquier lado, podemos estar quizás 2 horas compensando a un paciente y a veces no tenemos tiempo para el registro, ¿no? Entonces, pueden leer en la evolución que quizás el paciente se descompensó a las 7 de la mañana y recién se fue a registrar a las 10. Bueno, no está de más aclarar tardanza en el registro debido a la inestabilidad del paciente o lo que sea, ¿no? Pero bueno, que sean coetáneos, ¿no? Que sean oportunos. Disponibles, que estén accesibles cuando los vayamos a necesitar. Hoy no pasa, pero antes, cuando teníamos la historia clínica de papel, el médico pasaba de mañana, la visita se pasaba de mañana, entonces todas las historias clínicas quedaban confiscadas al médico. Entonces, los que trabajábamos en ese turno era una pelea permanente, si hay alguien que estaba en esa época, me va a salir porque, bueno, no teníamos forma de llegar a la historia y poder registrar en la historia porque, porque la tenían los médicos para pasar visita, leían la historia y además escribían, entonces, bueno, era una pelea permanente. Después en muchas instituciones se separaban las historias para que no pasaran esto, pero bueno, por eso habla de disponibilidad, ¿no? Que sea accesible, que nosotros querramos tener acceso a la historia, leerla y podamos acceder. Única, y sí, ¿no? Que sea una única historia. Legible, y esto hoy no nos pasa y es uno de los grandes avances de la historia clínica electrónica, porque antes las letras, lo de la letra de los médicos es real. Entender, imagínense nosotros como licenciados que teníamos que transcribir muchas veces esas indicaciones. Bueno, las chiquilinas de farmacia lo mismo. Bueno, era un parto, literal. Después, con los años, empezabas a conocerles las letras a los médicos y decías, no, no, eso es una S, así que debe de ser, no sé, Sarotex, no sé, por poner un ejemplo, pero sí, muchos errores relacionados a esto. Es eso Completa. mismo, eso, perdón, pero eso Sí. mismo, lo de la letra era terrible. Yo cuando empecé a trabajar, empecé en una policlínica del Hospital Evangélico en Dolores y Ah, hacía todo, o sea, yo soy registros médicos, pero al ser una policlínica hice todo, hasta farmacia me tocó, y sin saber sí, nada, ¿no? O sea, fue realmente un desafío porque no conocía medicación ni nada, o sea, fue tremendo. Y claro, al principio no, nada, no entendía nada. Un día fui al consultorio y le digo, doctor, me dice qué dice acá, porque sinceramente esta vez sí que no entiendo nada. Y hacía 2 o 3 días había escrito él. O sea, el paciente llegó después de 2 o 3 días con esa receta. Era en realidad un estudio y él sí. mismo no se entendía. Dice, fa, dice, ¿qué habré escrito acá? O sea, ni él se entendía. No, No, no. no. O sea, hoy en día es un placer trabajar, Es un porque placer, por eso digo, todo esto que dijimos, la disponibilidad, yo me acuerdo de las peleas, no, la tiene ¿dónde, cómo registro, no? A veces nos quedábamos fuera de hora para poder registrar, porque las historias quedaban con nada, ellos pasaban visita y se llevaban todas las historias, y era la pelea, por eso a mí me quedó bien claro la disponibilidad y lo legible. Ahora yo traje ejemplos ahí de lo que eran historias clínicas de antes. Parto, sí, era algo que la gente yo no sé cómo vivía, porque podíamos pasarle cualquier cosa, ¿no? Y lo que pasa es que es eso, ¿no? Después ya los conocíamos, después ya conocías, aprendías las letras de los médicos y era como una rúbrica, cada uno tenía su rúbrica, mortal, mortal. Bueno, completa, por supuesto, Perdón, voy a meter sí, un poquito. Yo viví esa época porque tengo unos cuantos años de enfermera. La sufrí porque también nos ha pasado de que desaparecían hojas. bueno. Entonces, cuando íbamos hacia atrás para ver una indicación anterior y nos encontrábamos con que esas hojas habían desaparecido, muchas veces suscitaron problemas porque había habido problemas con la medicación que se había dado y la parte de la indicación no estaba. Entonces, muchas veces nos pasó eso de que nos desaparecían las hojas de las historias. ¿Quién las desaparecía? Bueno, nunca supimos. Pero hoy ya, por suerte, eso es la parte que más me alivia de trabajar con la historia Sí. electrónica porque ya hoy no desaparece nada, O te por escribían suerte. iguales indicaciones.
¿no? Entonces, Exacto, exacto. imagínate Y vos. había que ir para atrás, para atrás. Claro, vos no evita, ¿no? Te tocaba, Sí. imagínate cuando empezábamos a trabajar, que nos mandaban de sala a sala, ¿no? No era que siempre te tocaba la misma unidad. Entonces te metían iguales indicaciones y ahí era como que te arrancabas los pelos, yo qué sé, 30 pacientes y todos iguales indicaciones y tenías que ir para atrás a revisar todas las últimas indicaciones. Bueno, sí, hoy la verdad, los que vivimos este cambio, yo igual tengo mis pros y mis contras con respecto a la parte informatizada y es que yo soy de las nurses de la tarjetita, que para mí fue lo más grande que hubo, pero te obligaba a vos revisar una por una de todas las indicaciones. Hoy lo informatizado, bueno, si bien revisás, no es esa cosa tan que se te perdía una tarjeta y la hacías de nuevo, hoy se envía un mail y revisaste y bueno, está. Pero por eso te digo, las que vivimos este cambio del papel y de una única historia física real, porque hoy vos abrís la historia en cualquier computadora y tenés toda la información, bueno, es realmente un antes y un después. Bueno, completa también lo que decíamos, ¿no? Eh, Tiene que tener todas las partes, ingresos, evolución, paraclínica, evoluciones escritas, controles, había planillas específicas para los controles graficados, divino, y los graficábamos nosotros. Enfermería llevaba lapiceras de todos colores para poder graficar la temperatura, la respiración y demás. Eso lo vivimos hace, le estoy hablando 15 años atrás, no es que hace no hace un siglo atrás. Hace nada, creo que 10 años, 15. Y bueno, por supuesto, la identificación del personal, una firma legible también, una rúbrica legible y en el caso de los médicos firmaban con su número profesional, de caja profesional, y nosotros firmábamos con nuestro número, nuestro número de funcionarios, ¿está? Pero también que se sepa quién hizo tal registro o tal actividad. Ay, ¿qué dice acá? Bueno, bueno, y ahora habla de cada una de estas partes. Esto, confidencialidad, ya lo hemos dicho. Es el soporte, ya lo dijimos, no vamos a hablar más de esto. La revelación del secreto profesional podrá hacerse al enfermo, a los familiares del enfermo si la revelación ayuda al tratamiento, a los responsables del paciente cuando se trate de menores de edad o personas mentalmente incapaces, a las autoridades judiciales o de higiene y salud en los casos previstos por la ley, a los interesados cuando por defectos físicos irremediables o enfermedades graves, infectocontagiosas o hereditarias, peligre la vida del cónyuge o de su descendencia. ¿Se acuerdan que esto lo dimos específicamente cuando hablamos de secreto profesional? Bueno, no lo voy a volver a dar. Seguridad: debe constar la identificación del paciente, así como de los facultativos y personal sanitario que interviene a lo largo del proceso asistencial. Bueno, también esto es en realidad lo que hablábamos hoy con la compañera de registros, ¿no? Que realmente estemos escribiendo identificación de pacientes, habla no solo del paciente en sí mismo, sino de toda su historia también, ¿no? Registrar en la historia correcta, subir archivos a la historia correcta, en el caso de documentación que sea papel, consentimiento informado y demás. Esto también es seguridad, ¿no? Y bueno, nosotros también registrar y firmar en el lugar correcto lo mismo, ¿no? Como en la foto está muy graciosa, no me acordaba que había puesto esta foto, ¿no? Imagínense un cadáver, un cuerpo que no va a poder manifestarse, bueno, que realmente esté identificado, ¿no? Veracidad: la historia clínica debe caracterizarse por ser un documento veraz. El no cumplimiento de tal requisito puede incurrirse en un delito tipificado en el cual el Código Penal como un delito de falsedad documental. Y esto, aunque no lo crean, han habido varios casos en los que ha incursionado la justicia, ¿no? Lo penal por lo que hablaba la compañera, pérdida de hojas,
registros, se escribían registros falsos para cubrirse profesionales. Bueno, por eso, esto es legal, es como mentir, es lo mismo, ¿no? Pero con la vida de Si otra me persona. permitís, Jimena, a Sí. mí me pasó una vez una cosa, un caso de que una doctora había indicado un Clexane, me acuerdo, Mm, y la paciente hizo una hemorragia digestiva, o sea, estaba con una hemorragia digestiva y ella le indicó el Clexane. Era la época que se escribía, ¿no? Bueno, esa hoja desapareció y como yo sabía que esa paciente tenía hemorragia digestiva, yo me acuerdo que yo le saqué una foto y la tenía guardada en mis registros, en mi celular. Y esa hoja desapareció. No sé quién fue ni nada, pero sé que esa hoja de las indicaciones desapareció. Y la que había dado el Clexane había sido yo. Pero yo le saqué una foto porque yo estaba cumpliendo indicaciones. mm. Y bueno, cuando llegó el momento de que pasó todo eso, se hizo la investigación, yo mostré mi foto, pero esa hoja nunca apareció. Entonces yo sufría con eso, porque digo, cada vez que entonces uno tiene que sospechar, cada vez que uno hace una indicación, de cómo nosotros podemos defendernos, porque si esto desaparece de acá, nosotros no lo podemos sacar ni nada, tenemos que estar siempre a la defensiva. Bueno, eso fue Entonces una de las fue cosas bravo, que también mejoró con la historia clínica electrónica, ¿no? sí. Y por algo hoy... Incluso ella había puesto, escribió en días anteriores, se suspende el examen, la heparina. Entonces, yo quedé como en evidencia como que había dado algo que no estaba indicado, que ya no estaba indicado. Bueno, estos eventos en seguridad de paciente son frecuentes. Hoy por hoy, quizás no es porque no hayan registros, sino porque no se suspendió en tiempo y forma, entonces enfermería lo sigue dando y capaz que la doctora escribió en la evolución suspendido, pero no lo suspenden las indicaciones y bueno, es un problema, es un evento adverso, ¿no? Pero de estos que vos contás, miles que con la historia clínica electrónica, bueno, tenés ese respaldo de que vos no podés ni arrancar la hoja ni nada. A mí me pasó, trabajando, por ejemplo, en oncología, me pasó una vez que el fondo te manda medicación, ¿no? No había enviado medicación el fondo y habían quedado restos de una medicación que nosotros la usamos se usan esos restos con pacientes. Vino el paciente a realizarse la medicación y como no estaba la dosis total, ¿qué hacen? Le dan esos restos que no llegaban a la dosis total. Pero se escribe en la historia, se registra que se administró el tratamiento, que no es verdad porque no se registró toda la dosis. Entonces, cuando llega la medicación a farmacia, nos damos cuenta de, bueno, ¿y qué le pasaron? Porque este paciente ya se lo recibió, ya recibió el tratamiento. ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, en realidad lo que pasó es que se mintió en el registro. Lo que les digo es, pasa en todas las especialidades y pasa con todo el personal, o sea que esto también habla de nuestra ética propia profesional y nuestra ética como persona y no podés mentir, vos, era lo que yo le decía, ¿no? Cada uno tiene su moral y su ética propia, su moral propia, pero bueno, la ética médica es una y es esta, ¿no? Tengo que registrar realmente lo que pasó y en la historia tengo que consignar realmente lo que pasó. En el caso del Clexane, bueno, mira, fue un error, no lo suspendí, se dio por error y bueno, se buscarían las soluciones para eso. Equivocarnos, también se sabe que podemos equivocarnos. Con la salud humana es mucho más riesgoso y sí, por supuesto, pero bueno, es como yo siempre digo, los errores suceden, tenemos que buscar situaciones o herramientas como puede ser la historia clínica electrónica para que sucedan menos errores, ¿no? El hecho de la suspensión del Clexane, el hecho de, bueno, que realmente las indicaciones todos los días sean las mismas, bueno. Entonces, minimizamos los posibles errores, pero sí, de estos que dice la compañera, cientos podemos tener.
Pero bueno, habla esto también de nuestra ética como profesionales. ¿Puedo hacer un aporte ahora que Sí. vi el dibujito ahí que habían puesto del cadáver en sí, que Ah, no tiene que ver con la historia clínica en sí, pero bueno, va con el tema del cuidado? sí. Me pasó un día que tomo la guardia en admisión, estaba en aquel momento, tenía una guardia de 12 horas por delante, me comí un choclo, Mm. llego y habían levantado un cadáver que no era. La compañera anterior nunca se fijó la etiqueta, en realidad admisión lo que hace es fijarse que esté bien identificado, o sea, que la empresa fúnebre se lleve el cadáver que sea, ¿no? Si Sí, vienen a buscar a Pepito Suárez, que se lleven a Pepito Suárez. Bueno, sí. la compañera anterior nunca se fijó eso. Y justo agarré yo la guardia y en eso, a los 5 minutos de haber entrado, me entero, me llaman por teléfono que, claro, habían llevado mal el cadáver. Y sí, Se me armó imagino. una, y claro, eso también es re importante, por más que el paciente ya esté muerto, pero en realidad se sigue el proceso, o sea, no es que, no importa, viene Obvio. la empresa fúnebre que se lleve a quien sea, o sea, No, obvio, abrieron ahí la imagínate. morgue y había más de un cadáver. Sí. Ahora que vi eso me reacordé de esa guardia que pasé unos nervios horribles, porque claro, este, la, Bueno, la todo familia, eso es. evitando que la familia se enterara, ¿no? No, sí, sí, me imagino porque yo he pasado situaciones así, quieres que se te abra la tierra y meterte para adentro porque Totalmente. de que están viviendo una situación espantosa, sumale a esto, ¿no? Que Sí, además es meramente descuido de una persona, ¿no? En esto es sí, sí, totalmente. literal. Además, justo mi jefe era, capaz que tú lo recuerdas, Fefe. Sí, Fefe Santito mío. Claro, bueno, y viste el carácter de él. Y obvio que Sí. habló conmigo y, y claro, yo en realidad no tenía nada que ver, pero era la que estaba de turno. Sí, sí. Bueno, ligaste vos, sí, Sí, exacto. si habríamos pasado con Fefe. Igual no tuve la suerte de ser puteada por Fefe, pero bueno. Bueno, fue mi docente Sí, hace sí. años luz, y también fue mi jefe. Divino, Fefe. Bueno, igual con el tema de los cadáveres para el resto, lleva, lo que hacen en enfermería van a ver que después lleva todo un cuidado, el cuidado post-mortem, hay todo un procedimiento, cuidado post-mortem, en el que el paciente se rotula contra el cuerpo, se pone una identificación del paciente contra el cuerpo y después la mortaja, que lleva doble mortaja, y después se pone otra identificación del paciente. No es como esto acá, capaz que la foto, lo digo por las dudas, capaz que la foto eh, queda como confusa y en realidad es nada, una foto, pero en realidad los cuerpos están doblemente identificados, en la parte externa, en la mortaja externa y en la parte interna por si pasa esto que dice la compañera, ¿no? Que, bueno, ese paciente, la identificación de paciente, ustedes después esto lo van a ver porque es un tema que también para seguridad de paciente es una de las metas asistenciales porque no solo en cadáveres, ¿no? Que no se le dé la medicación al paciente correcto, que no se opere el paciente correcto, estas cosas pasan y por eso son tema de agenda de los primeros lugares en las agendas de la seguridad de paciente. Y imagínense que pase con un cadáver, bueno, a lo sumo cambiemos, pero que nos operen una vesícula cuando nos tenían que operar una hernia, también es grave, ¿no? Pero sí, estas cosas pasan. Bueno, veracidad ya lo dije, rigor técnico de los registros, ¿no? También lo que yo les digo, si bien nosotros podemos registrar lo que queramos, bueno, el rigor técnico, ¿no? Siempre abocados a la parte profesional. Los datos contenidos en la historia clínica deben ser realizados con criterios objetivos y científicos, debiendo ser respetuosos, sin afirmaciones hirientes para el propio enfermo, otros profesionales o bien hacia la institución. Y de esto también tengo mil ejemplos. Una vuelta una de las hematólogas que trabajaba conmigo escribió en la historia despotricando contra la institución y eso quedó registro en la historia, ¿no? Imagínense el lío que se armó institucionalmente porque, bueno, si bien capaz que tenía razón con respecto a todo lo que había escrito, bueno, la historia clínica del paciente específicamente no es el lugar para escribirla. Hacerle una nota a la dirección, lo que sea. Me pasó a mí como madre, yo estaba con Matilde, mi hija ingresada,
con una bronquiolitis bebé chiquita, ¿no? Y habían pasado más de 20, creo que Matilde tenía 7, 8 meses, no tenía más. Y éramos de COSEM en esa época socios. COSEM no tiene internación, entonces te mandan o al americano o al evangélico y nadie le había avisado a la pediatra tratante de COSEM para que la venga a ver. Entonces pasaron 24 horas y no vino ningún pediatra a verlo. Imagínense, yo ya estaba histérica, pasaban las nurses, las enfermeras, todo. Y la doctora, yo tenía el teléfono de la doctora, pero no podía, no era mi función como madre llamar, ¿no? Al otro día, bueno, viene un médico del evangélico a verla, todo bien. Al otro día pasa su médica tratante, yo qué sé, a las 10 de la mañana, y me pregunta, ¿qué pasó ayer? Nada, no sé qué pasó. No, porque en la historia, madre hiperviolenta, querellante, me dejó recontra escrachada el médico en la historia, que en realidad, no sé, capaz que no creo que haya sido violenta, capaz que fui querellante, pero bueno, esas cosas también, ojo lo que vamos a escribir en la historia, capaz que demandante, ojo con las palabras que utilizamos en la historia, porque, bueno, también esto es un documento y hay que ajustarnos a lo que estamos escribiendo. Y Virginia, que era la pediatra de ella, me decía, me llama la atención porque nunca te vi sacada, entonces no podía creer lo que estaba viendo. Bueno, no voy a opinar de lo que pasó, pero en realidad, ojo con lo que escribimos. Bueno, coetaneidad de los registros era lo que yo les decía, la historia debe realizarse de forma simultánea y coetánea con la asistencia prestada al paciente. Esto era lo que les digo. Usualmente, si nosotros medicamos, tratemos de que el registro sea lo más cercano posible. Antes, cuando lo hacíamos a papel, registrábamos la hora en la que teníamos, que lo teníamos que dar o que lo dimos real. Hoy queda el registro de cuando tú hiciste el registro, no podés cambiarle la hora. O sea que, bueno, acordarnos de eso, ¿no? Para el resto de las especialidades, quizás el fisioterapeuta va, hace la fisioterapia y registra, es más fácil, pero para enfermería, a veces que medicamos, bañamos, hacemos varias actividades en un mismo proceso, a veces se nos puede complicar este tema. Disponibilidad, aunque debe preservarse la confidencialidad de los datos en ella reflejada, debe ser asimismo un documento disponible, facilitándose en los casos legalmente contemplados su acceso y disponibilidad. Bueno, era lo que decíamos. Hoy, el ejemplo del teléfono, bueno, hoy hay tablets que quedan al pie de la cama del paciente. Hoy por hoy tenemos mucha accesibilidad. Esto de la disponibilidad quizás hoy no es un tema, pero bueno, no está de más aclarar. Única, la historia clínica debe ser única para cada paciente. Legible, una historia clínica mal ordenada y difícilmente legible perjudica a todos, al equipo de salud por dificulta su labor asistencial y a los pacientes por los errores que pueden derivarse de una inadecuada interpretación de los datos contenidos en las historias. Total, ya lo dijimos. Bueno, estos eran los ejemplos que yo les decía, ¿no? Esto es literal así. Me encantaría hacerlos leer a alguien, interpretar algunas de estas indicaciones. Y esta está divina, te digo que esta historia es recontra legible, pero esto, heavy. Completa, debe contener datos suficientes sobre la patología del paciente, debiendo contener todo acto clínico asistencial, debe contener todos los documentos integrantes de la historia clínica, desde los datos administrativos, documentos de consentimiento, informe de asistencias, protocolos especiales, etc. Identificación del personal, todo integrante del equipo de salud que intervenga en la asistencia del paciente debe registrarse con nombre y apellido de forma legible y número de funcionario. Hoy pongo esto porque hoy todo está logueado, entonces queda automáticamente, no tenemos que firmar, queda con nuestros cosos. Bueno, no me va a dar el tiempo hoy para terminar. Componentes de la historia, y esto es lo que digo que sí o sí deben de tener.
todas las historias clínicas, anamnesis, exploración física, exámenes, diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, intervenciones de enfermería, evolución, consentimientos, hojas quirúrgicas y egresos. Bueno, anamnesis. Voy a quedar acá, chicos, porque así no nos queda cortado lo de los componentes, que ya estamos, nos quedan 5 minutos, y imagínense que cada uno de estos va a llegar. O sea que la clase que viene terminamos, esperen que voy a dejar de compartir. Lo bueno de cuando interactuamos es eso, ¿no? Que capaz que nos lleva más, pero bueno, enriquece. A mí me encantan las clases interactivas, así que enriquece capaz que todos estos aportes que nosotros damos. La clase que viene entonces vamos a terminar con historia clínica electrónica y vamos a hacer un taller muy sencillo, con ejemplos clínicos muy sencillos de confidencialidad, pero que también están relacionados con historia clínica. ¿Está? Ay, a ver que tengo cosas en el chat que no leí, perdón. Buen día, buen día. Ah, está. Bien, Tano, era viejo, pensé que me habían escrito ahora. Bueno, nada, ¿alguien quiere aportar algo, decir algo, preguntar algo? Que todavía tenemos unos minutitos, ¿no? Bueno, nos vemos entonces el lunes a las 9 en la U de Punta del Este. ¿Sí? Dale, gracias, Jimé. Besito, chau, Nos chau. vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau, gracias.